Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Quisiera hacer algunos comentarios acerca de el capítulo 5 de Rossi, el acompañamiento terapéutico y sus articulaciones con el dispositivo analítico, psicoanalítico, donde, bueno, él va a trabajar allí tres nociones centrales que van a partir de un texto de Lacan, que es la dirección de la cura y los principios de su poder. Nociones que se desprenden de este texto, les decía, y se caracterizan por ser tácticas y estrategia y políticas, nociones que Lacan va a trabajar tomadas de la conceptualización bélica, pero que las va a retomar para pensar la situación de análisis, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta de estas tres nociones, táctica, estrategia y política, es que atraviesan de manera transversal nuestra práctica. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que a partir de las intervenciones nosotros vamos a ver cierto grado de libertad en estos conceptos en cuanto a la intervención en sí misma, ¿sí? Entonces va a ir de un grado mayor de libertad a un grado de menor libertad, siendo la táctica, la estrategia y la política en este orden. La táctica va a tener que ver, yo voy a ir directamente a la conceptualización en relación al acompañamiento terapéutico, y la táctica va a tener que ver con las intervenciones puntuales que nosotros hacemos en ese momento en el que estamos acompañando, ¿sí? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Qué hacemos en ese momento? Obviamente que una táctica en el acompañamiento terapéutico no es un mero actuar aislado, está enlazado con una estrategia de tratamiento, y ahí vemos que el otro concepto con el que se enlaza, estrategia de la cual se desprenden unos objetivos a poder llevar a cabo, y de los cuales, bueno, nosotros iremos desenvolviéndonos a partir de las tácticas que creamos conveniente. Algunas veces las podemos prever y otras veces no, como muchas de las intervenciones que se hacen en el campo del acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Este atravesamiento de la táctica dentro del marco de una estrategia no es sin una perspectiva ética, sino una dimensión política, ¿sí? Esta dimensión política tiene que ver también con que es solidaria a la emergencia del sujeto, a la producción de subjetividad. Entonces acá lo que importa en el acompañamiento terapéutico es la emergencia de la subjetividad del otro, del acompañado, no la nuestra. Nuestra subjetividad, nuestros sentimientos quedan en suspenso. Esto es un gran trabajo, es un trabajo arduo. El AT deberá pagar con la renuncia de estos sentimientos, al igual que el analista. Y si bien claramente el analista y el AT son profesiones y son figuras diferentes, están dentro de lo que es el campo analítico. Y esto es importante también ubicarlo. Ahí también vamos a encontrar que esta definición, esta decisión que nosotros vamos a tener en cuanto a la intervención va a estar enmarcado en una estrategia de tratamiento, pero que no se va a hacer y que no es ajena a una ética de trabajo, a una ética en la cual lo que ponemos en juego allí es la subjetividad del otro y no la nuestra. Es importante también ubicar qué lugar para el deseo, qué lugar para la demanda también en el tratamiento. Anteriormente les decía que no es lo mismo pensar las intervenciones o pensar un trabajo, una línea de trabajo, una línea de tratamiento desde un acompañamiento terapéutico individual
es decir, con un solo acompañante terapéutico a un equipo de acompañantes terapéuticos. Ahí se puede pensar, y esto es muy importante poder evaluarlo cuando ustedes hagan las prácticas, ¿por qué se elige un equipo de acompañantes terapéuticos? ¿O por qué solamente es un acompañante terapéutico? ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa con la transferencia allí? Podemos pensar que la transferencia se diversifica en un caso cuando son dos los acompañantes terapéuticos. ¿Qué lugar para la demanda allí? La demanda se presenta en ambos o con ambos acompañantes terapéuticos o se centra solamente en uno. Y ahí nosotros vamos a poder ubicar qué lugar para la transferencia también allí. Nuestras intervenciones en el campo del acompañamiento terapéutico muchas veces van a parecer que son intervenciones muy chiquitas, muy mínimas, pero no por eso menos importantes. Y muchas veces esas intervenciones son realmente actos terapéuticos, ¿sí? Que marcan una diferencia a un acto de asistencialismo. Y esto es importante ubicarlo porque esto de las intervenciones que parecen que son mínimas o parecen casi nulas, esta sensación de tener de que no se está avanzando en los casos, sobre todo lo pienso en los casos de graves padecimientos psíquicos, ¿sí? Pensemos por ejemplo en el campo de la psicosis, donde uno tiene la sensación de que no está avanzando, de que pareciera que las intervenciones no están alcanzando. Y en realidad, si nosotros nos ponemos a ver y a ubicar que, por ejemplo, cuestiones tan mínimas como que una persona nos esté esperando al momento de un acompañamiento terapéutico, por ejemplo, que esté levantado, o que pueda preparar el mate solo, cuestiones que son cotidianas y que son tan chiquitas, son realmente importantes y la podemos pensar inclusive como actos terapéuticos, ya que le devuelven cierta cuestión de autonomía, cierta cuestión de un lugar allí distinto dentro de esa lógica familiar, por ejemplo. Entonces hay que estar atento y no desilusionarse tan fácilmente cuando uno por ahí no percibe tan claramente si las intervenciones están siendo beneficiosas o no en el campo de del trabajo con los adultos concretamente, ya que en el trabajo con los niños es un tanto mucho más, digamos, mucho más perceptible estos cambios o estas modificaciones o las intervenciones o los movimientos subjetivos que se pueden ver allí en la infancia, ya que, bueno, como ustedes saben, en la infancia la plasticidad psíquica es tan grande que las intervenciones, bueno, hacen mella allí. Muchas veces les decía que estar presente o estar atento a las demandas, ya hablamos de esto la vez pasada, que las demandas se diferencian de los pedidos y que las demandas las vamos a ubicar dentro de lo que es el contexto del acompañamiento terapéutico. Una vez instalada la transferencia, estos pedidos que nos hace el acompañado o los familiares en el marco del acompañamiento terapéutico. Sucede que hay situaciones en las que es muy difícil poder pesquisar algo de la demanda porque, bueno, está tan aplanado ese sujeto, porque su estructura no se lo permite, que lo que se trata entonces es de tratar de que algo de esa demanda pueda emerger, nuestro trabajo digo, ¿no? Que pueda llegar a tratar de que algo del otro pueda demandarnos a nosotros o en sí al tratamiento, ¿no? Esto es que les decía, por eso es muy importante para estar atentos si surge algo de la demanda o no, la escucha del acompañante terapéutico, que si bien es una escucha que está dentro del campo analítico, aunque el AT no esté en posición de analista, ¿sí? El AT
sostiene y articula su escucha en la materialidad de su trabajo clínico. Y esto es importante porque el AT aquí, en esta escucha, en este lugar que se le da al palabrerío cotidiano muchas veces, es una oferta a este sinsentido para otros, pero no para nosotros. Es una oferta que, bueno, quizás al otro lo puede ubicar en un lugar donde, bueno, sentirse alojado también desde una figura que no es la del analista. Para estar les decía que para que la demanda emerja es necesario que estemos atentos, ¿no? Porque no siempre está presente. Hay casos donde sí vamos a ver que la demanda es muy constante, que vamos a tener que acotar algo de eso, que muchas veces vamos a tener que ser bastante directivos también, y que el ser directivo no significa que nos posicionemos en un lugar de gran otro, sino todo lo contrario, que podamos puntuar esa demanda. Las demandas no se responden todas ni en todo momento. Tendremos que evaluar cuáles demandas sí corresponden al trabajo clínico responder y cuáles no. En estos pacientes que no demandan nada, nuestro trabajo tendrá que ver entonces cuál puede llegar a ser la oferta necesaria para esa demanda que les decía. Bueno, en estas condiciones les decía que es muy importante ubicarse en un lugar de semblante, de un lugar de semejante, donde se establece cierta simetría, porque siempre va a haber una diferencia, ¿no? Con el otro, somos profesionales del campo de la salud mental, pero es nuestro semblante de amistad que nos va a posibilitar muchas veces que, bueno, determinada oferta genere una demanda en el otro. Seremos testigos entonces de lo que allí ocurre, testigos para dar un testimonio a alguien quien pueda escuchar claramente, si no, esto es vacío, es decir, dar un testimonio al resto de los trabajadores del equipo para poder pensar de manera conjunta qué es lo que sucede en esa cotidianeidad, que por ahí, bueno, el analista, cualquier otro profesional no lo puede percibir, y esto es importante que estemos atentos. Por eso este lugar de la escucha que es tan importante, y sobre todo tener en cuenta, y sobre todo que con lo que estamos trabajando es con la subjetividad del otro, y la nuestra tiene que quedar en suspenso, entre paréntesis. Y para que eso ocurra es muy importante estar atento a nuestra propia subjetividad. ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos pudiendo leer de manera objetiva la situación? Si eso no está sucediendo, ¿podemos revisarlo en una situación de supervisión? ¿Podemos trabajarlo en nuestro propio análisis? Bueno, cuestiones muy, muy importantes para no entorpecer el tratamiento. Así que bueno, hasta acá les dejo este videito un poquito extenso. Luego hablaremos un poco más acerca del lugar del semejante y del prójimo la semana que viene. Así que bueno, nos encontramos pronto. Que estén muy bien.